El aire en el gran salón de Valderas era un puñal helado, aunque mi piel ardía. No era solo por la fiebre de la humillación o el terror que me tenía el estómago revuelto, sino por otra cosa, una punzada que corría desde mis dedos, aferrados a la mano del rey Carlos, hasta el mismísimo tuétano de mis huesos. Sentía un calor que se extendía, no dolor, no exactamente, sino una presión inmensa, como si algo viejo se estuviera rompiendo dentro de mí, desmoronándose en mil pedazos. Me agarraba a Carlos como a mi propia vida, y en ese momento, quizás él era justo eso, mi vida. El salón estallaba a nuestro alrededor. Gritos, murmullos indignados, el sonido inconfundible del caos. Los otros omegas, que antes temblaban a mi lado, ahora lloraban. No sé si de alivio porque la atención ya no estaba en ellos o de pura rabia porque el premio gordo, o sea, el rey, había elegido a la monstruosidad que era yo. Y luego estaba ella, doña Elena, la mujer que me había arrastrado hasta aquí, que me había envenenado el cuerpo y el alma. Su cara, su cara era un poema. Primero shock, luego una furia tan grande que casi se le salían los ojos de las órbitas, y al final, una calculadora fría que me dio escalofríos. Todo en cuestión de segundos. Impresionante, si no fuera porque era mi vida lo que estaba en juego. Su majestad, su voz, dulce como la miel y afilada como una navaja, me atravesó el pecho. Seguramente no habla en serio. Esta muchacha, mírela, está afligida, enferma, quizás. Reclamarla sería... Carlos se giró y yo sentí cómo mi cuerpo se tensaba. Pude ver al depredador debajo del rey, la bestia acechando bajo la piel. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad que prometía una tormenta. ¿Sería qué, doña Elena? Por favor, termine su frase. Elena titubeó. Podía sentir el miedo en el aire, pero la ambición es una droga muy potente. Hace que la gente cometa locuras. Estaría por debajo de vuestra dignidad, dijo con cautela, midiendo cada palabra. El reino espera fuerza en su reina, una belleza que refleje la gloria de la corona. Esta criatura no ofrece ninguna de las dos cosas. Esta criatura, replicó Carlos, su voz suave, casi un susurro, pero con el peso de la piedra. Tiene más sangre noble en su dedo meñique que todo tu linaje combinado. Las palabras cayeron como un martillo. Doña Elena se quedó blanca, completamente pálida, como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo. Y mi mente dio vueltas. ¿Sangre noble? ¿Yo? La misma María que hacía unas semanas fregaba suelos y se escondía en las sombras de su casa. Era una huérfana de un pueblo quemado. Mi madre había sido costurera, mi padre leñador. No había nada de nobleza en mí. ¿O sí? Carlos levantó la mano y el gran salón de Valderas enmudeció otra vez. El silencio era tan absoluto que se podía oír el corazón galopando en mi pecho. Hace 7 años, el pueblo de Espinosa fue arrasado por saqueadores. Lo que la mayoría no sabe es que Espinosa era un santuario, un refugio escondido para los últimos supervivientes de la línea Ashbourne. Su mirada me encontró de nuevo, y había algo casi tierno en ella. El linaje real que gobernó estas tierras antes de la conquista de mi abuelo. Negué con la cabeza. Eso no es... Mi madre no era... Tu madre era Ashbourne, dijo el rey Carlos, y tú también lo eres. La revelación me golpeó como un mazazo. Me tambaleé, y su mano se extendió al instante, sujetando mi codo. El contacto me hizo recorrer un escalofrío, electricidad y calor, y algo más profundo que hizo que mi lobo, al que no había sentido en semanas, aullara en mi interior.
He estado buscando supervivientes Ashbourne desde que ocupé el trono. Continuó, hablándome solo a mí ahora, como si el resto del mundo no existiera. El reino nunca encontró la paz después de la conquista. La tierra misma rechazó el linaje de mi abuelo. Las cosechas fallaban. Los inviernos se volvieron crueles. La antigua magia se desvaneció. Hizo una pausa. La única forma de restaurar el equilibrio es reunir los linajes. Valderas necesita una reina Ashbourne. Tú necesitas mi sangre para la magia, ¿verdad? Yo te necesito a ti, me corrigió con firmeza. Como mi compañera, mi igual, si me aceptas, y si te niegas, entonces te marcharás libre. Su pulgar rozó mi codo, un gesto inconsciente o deliberado, no lo sé. No forzaré una unión, pero te protegeré de todos modos. Eres la última de tu linaje, María. Hay gente que te mataría por eso. Sus ojos se clavaron en doña Elena, y entonces lo entendí. Ella lo había sabido, siempre lo había sabido. La maldición no era solo para hacerme fea, era para asegurarse de que me rechazarían y ejecutarían, para eliminar la amenaza Ashbourne antes de que nadie descubriera la verdad. Ella intentó matarme, dije lentamente. La voz me salía rota, casi inaudible. Sí, la voz del rey era helada, y yo sentí esa frialdad a través del lazo que se estaba formando. Y responderá por ello, pero primero necesito tu decisión. Me soltó el codo y retrocedió, dándome espacio. Ven conmigo voluntariamente como mi prometida, y juro por mi sangre y mi trono que romperé esta maldición, te protegeré de tus enemigos y te daré la opción de irte si alguna vez eres infeliz. El salón contuvo la respiración. La cara de Elena era una máscara de furia apenas contenida. Las otras omegas miraban con los ojos muy abiertos, y yo estaba en la encrucijada de mi vida. Una sirvienta con sangre real y un rostro de monstruo, a la que un rey, que veía a través de las maldiciones, le ofrecía todo. ¿Por qué debería confiar en ti?, pregunté, la voz temblorosa pero firme. No deberías. Su honestidad me sorprendió, me dejó sin aliento. La confianza se gana. Te estoy pidiendo una oportunidad para ganarla. Miré a doña Elena, que me había robado mi cara y planeado mi muerte. Miré el frío salón lleno de nobles que se habían burlado de mí. Miré al rey que me ofrecía su mano como si yo valiera algo. Extendí la mía. Entonces, iré contigo. Los dedos de Carlos se cerraron sobre los míos, cálidos y firmes, y sentí ese pulso eléctrico de nuevo, más fuerte ahora, deliberado. Luego, ante esta corte y estos testigos, anunció, su voz llegando a cada rincón. Yo, Carlos de la Casa Valderas, rey alfa del Reino del Norte, reclamo a María de los Ashbourne como mi elegida, mi prometida. El lazo se encajó como una llave en una cerradura, y mi rostro maldito comenzó a resquebrajarse. El dolor fue exquisito. Jadeé mientras el calor abrazaba mi piel, comenzando donde la mano de Carlos me sujetaba y extendiéndose como un incendio forestal. Sentí la maldición resistiéndose, aferrándose a mis huesos. Pero algo más fuerte la estaba arrancando. El lazo. Ahora podía sentirlo. No solo su mano, sino su presencia. Un pulso constante de poder y protección que me envolvía como una armadura. Y debajo, entrelazado con la conexión, algo crudo y anhelante que me cortó la respiración. No te resistas, murmuró Carlos, acercándose. Su mano libre subió para acunar mi mandíbula, inclinando mi cara hacia la suya. Deja que se rompa. Mi visión se volvió borrosa. Era vagamente consciente de los gritos de la multitud. La voz de doña Elena, estridente y furiosa, exigiendo guardias,
exigiendo intervención. Pero los guerreros del rey ya se habían movido, formando una muralla entre nosotros y el caos. Otra grieta, otra ola de agonía. Luego, como el hielo que se rompe en primavera, el hechizo se desvaneció. Me derrumbé contra el pecho de Carlos, temblando violentamente. Sus brazos me rodearon al instante, manteniéndome erguida, manteniéndome unida. Presioné mi cara contra su camisa y respiré ese aroma, pino y tormentas de invierno, y algo más oscuro debajo. Un refugio. Mi corazón empezó a calmarse. Mírame, dijo suavemente. Levanté la cabeza. Su expresión me robó lo que quedaba de aliento. Me miraba como si fuera el primer amanecer después de un invierno interminable, como si fuera algo que hubiera estado esperando toda su vida. Ahí estás, susurró. No sabía cómo me veía ahora, pero podía sentir la diferencia. Mi piel ya no estaba tensa. Mi cuero cabelludo ya no dolía con parches faltantes. Mi cara se sentía mía otra vez. ¿Cómo? Mi voz salió ronca, ajena. El lazo, dijo él. Su pulgar rozó mi pómulo, reverente. La magia Ashbourne y la magia Valderas siempre estuvieron destinadas a unirse. La maldición no podía sobrevivir a la conexión. ¿Sabías que esto pasaría? Lo esperaba, respondió. Se echó un poco hacia atrás, aunque sus manos permanecieron en mi cintura, sujetándome. Los textos antiguos hablaban de ello, pero la esperanza y la certeza son cosas diferentes. Detrás de nosotros, los gritos de doña Elena habían cesado. Me giré para ver a la dama siendo inmovilizada por dos guerreros, su rostro contraído por la rabia. Esto no ha terminado, escupió Elena. Ha sido engañado, Su Majestad. Esa chica no es Ashbourne, es una sirvienta común que saqué de las cocinas. Lo que sea que creas que has vinculado, doña Elena. La voz de Carlos la cortó como una espada. Maldijiste a una mujer de sangre real. Intentaste orquestar su muerte. Cometiste traición contra la corona ante 500 testigos. Hizo una pausa. Te sugiero que dejes de hablar antes de que lo empeores. La boca de Elena se cerró de golpe, pero sus ojos prometían violencia. Carlos se volvió hacia mí. ¿Puedes caminar? Creo que sí. Bien. Su mano encontró la mía de nuevo, sus dedos entrelazados. Esa chispa volvió a encenderse entre nosotros. Más suave ahora, pero no menos presente. Porque tenemos que irnos ahora. ¿A dónde vamos? Su mandíbula se tensó. A algún lugar donde los aliados de Elena no puedan alcanzarte, mientras yo averiguo cuán profunda es esta conspiración. Miré nuestras manos unidas, al rey que había visto a través de mi maldición, al caos que estallaba detrás de nosotros. Luego apreté sus dedos con más fuerza. Guíame. El viaje nocturno hasta el refugio de hierro fue surrealista. Yo, una sirvienta de cocina, ahora montada en una yegua plateada que parecía flotar, junto a un rey sobre una bestia de ébano puro. 12 guerreros nos flanqueaban, sombras silenciosas. Nadie hablaba, solo el sonido de los cascos y el viento, y mi propia mente rumiando cada detalle. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa, ¿no? Es que la verdad, mientras vivo todo esto, a veces me paro a pensar y es una locura, una absoluta locura. Si me hubieran dicho hace un mes que mi vida sería esto, me habría reído en su cara. ¿Un rey que te rescata de una maldición? ¿Un linaje antiguo que pensabas que era solo un cuento de viejas? En mi pueblo, en Espinosa, antes de que todo se quemara, habríamos dicho que estaba para que me encerraran en un manicomio. Pero aquí
Aquí, en esta nueva realidad, con esta conexión extraña que siento con Carlos, parece normal, o al menos lo nuevo normal, y eso es lo que me da más miedo, supongo. La facilidad con la que me estoy adaptando a lo imposible. Es como si una parte de mí siempre lo hubiera sabido, hubiera esperado esto. Y otra parte, la que ha vivido como una sombra, grita que todo es una trampa. No sé qué pensar, sinceramente. Solo sé que no puedo parar. La historia sigue, y yo en ella. El refugio de hierro, el lugar secreto de Carlos, era completamente diferente de la grandeza fría de Valderas. Lo vi al amanecer, cuando coronamos una cresta. La fortaleza surgía de la ladera de la montaña como si hubiera brotado de ella, piedra oscura y torres afiladas, suavizadas por la hiedra trepadora y ventanas que atrapaban la luz de la mañana. Una cascada descendía por los acantilados, alimentando un río que serpenteaba por el valle. Era hermoso, feroz y antiguo, y de alguna manera estaba vivo. La familia de mi madre construyó este lugar, dijo Carlos, frenando su caballo junto al mío. Hace 300 años. Está protegido contra hechizos, maldiciones e invitados no deseados. Me miró. Aquí estarás a salvo. ¿A salvo? Esa palabra me sonaba ajena, extraña. No recordaba la última vez que me había sentido segura. Las puertas se abrieron cuando nos acercamos, y los sirvientes salieron para ocuparse de los caballos y ofrecernos abrigos cálidos. Todos se movían con una eficiencia silenciosa, pero captaba las miradas curiosas, las preguntas susurradas. ¿Quién es ella? ¿Por qué está con el rey? ¿Es la nueva reina? Yo no era una reina, era una sirvienta de cocina con zapatos prestados y un linaje que nunca había pedido. Ven, la mano de Carlos tocó mi espalda baja, guiándome. Necesitas descansar, comer, tiempo para procesar todo. El gran salón del refugio era cálido, calentado por enormes chimeneas. Tapices cubrían las paredes, no escenas de batalla como en Valderas, sino bosques, ríos, lobos corriendo bajo la luz de la luna. Una mujer esperaba junto al fuego, de pelo plateado y ojos agudos, con la postura de alguien que había visto imperios nacer y caer. «Abuela», dijo Carlos, «os presento a María de los Ashbourne». La mirada de la mujer me recorrió, evaluándome, midiéndome. Lo que encontró debió satisfacerla, porque inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Así que, al final encontraste una. Su voz era seca, como hojas de otoño crujiendo. Empezaba a pensar que el linaje se había extinguido por completo. Yo también. El tono de Carlos llevaba algo que no le había oído antes. Alivio, vulnerabilidad y el agotamiento de un hombre que había cargado la esperanza como una roca durante años. «Soy da Hager Inés», me dijo la mujer. La abuela de Carlos y lo más parecido a una madre que tiene, ya que su madre real es una serpiente intrigante que debería haber sido ahogada al nacer. Parpadeé. ¿Su madre? Doña Elena es una prima lejana por matrimonio. Se casó con una rama menor de la familia de mi padre y luego usó esa conexión para abrirse camino hasta el gobierno de los territorios del este, dijo Carlos, su expresión oscureciéndose. Así es como terminó controlando quién era enviada a la selección. Ha estado posicionando a su hija, Lucía, para ser reina desde que mi padre murió. Elena es... Mi cabeza daba vueltas. Ella es tu familia. Desafortunadamente, abuela Inés resopló. Familia es un término generoso. Parásito es más preciso. Hizo un gesto a un sirviente. Lleva a la muchacha a las habitaciones del este. Las que tienen buena luz. Parece medio muerta. Quería protestar, quería respuestas, quería entender qué estaba pasando,
Pero mi cuerpo eligió ese momento para recordarme que había sido maldecida, vinculada y había cabalgado toda la noche sin dormir. Me tambaleé, y Carlos me atrapó antes de que pudiera caer, alzándome en sus brazos como si no pesara nada. «Puedo caminar», logré decir débilmente. «Apenas puedes mantenerte en pie». Su voz era brusca, pero suave. «Déjame hacer esto». Demasiado cansada para discutir, dejé caer mi cabeza sobre su hombro. Me llevó por pasillos que estaba demasiado agotada para memorizar, por escaleras que parecían no terminar nunca, hasta que finalmente me acostó en una cama más suave que las nubes. «Duerme», dijo. «Hablaremos cuando despiertes». «¿Lo prometes?» Algo parpadeó en sus ojos dorados. «Lo prometo». Me quedé inconsciente antes de que llegara a la puerta. Desperté a la luz de la tarde y al olor a pan recién horneado. Por un largo momento no me moví, solo me quedé allí, mirando el dosel sobre mi cabeza, de terciopelo verde oscuro bordado con lunas plateadas, y traté de convencerme de que esto era real. El colchón suave, el calor de las pieles amontonadas a mi alrededor, la ausencia de dolores en las articulaciones y de piel desfigurada. Levanté la mano, lisa, impecable, mía. Un golpe en la puerta me hizo incorporarme rápidamente. «Adelante». Entró una joven con una bandeja cargada de comida. Pan, queso, fruta en rodajas, una taza humeante de algo que olía a hierbas y miel. Tenía el pelo cobrizo y pecas y una sonrisa que parecía genuina, no ensayada. Su Majestad me pidió que le trajera el desayuno. Bueno, ahora es el almuerzo. Puso la bandeja en una pequeña mesa junto a la ventana. «Soy Ana. Seré su asistente mientras esté aquí». «¿Mi asistente?» Negué con la cabeza. «No necesito...». La sonrisa de Ana se ensanchó. «Órdenes del rey. Y entre nosotras, es más seguro no discutir con él cuando está en modo protector. Lleva la última hora paseándose delante de su puerta». Mi corazón hizo algo extraño. Lo ha hecho. Casi ha hecho un surco en la piedra. Ana se acercó a un armario y sacó un vestido, sencillo pero hermoso, de lana de color burdeos oscuro, con bordados plateados en los puños. «La dejaré para que coma y se vista. Cuando esté lista, ha pedido verla en la biblioteca». Después de que Ana se fue, comí mecánicamente, mi mente en ebullición. El lazo zumbaba bajo mi piel, una conciencia constante de la presencia de Carlos en algún lugar de la fortaleza. Podía sentir su inquietud, su impaciencia, su preocupación. Me vestí rápidamente y seguí las indicaciones que Ana me había dado. La biblioteca era vasta, estanterías del suelo al techo repletas de volúmenes encuadernados en cuero, mapas cubriendo cada mesa y ventanas con vistas a la cascada. Carlos estaba junto a una de esas ventanas, de espaldas a mí, la tensión visible en la forma de sus hombros. «¿Estás despierta?» Se giró y el alivio inundó sus facciones. «¿Cómo te sientes?» «Extraña». Me acerqué a la mesa más cercana, necesitando algo en lo que concentrarme además de la intensidad de su mirada, como si estuviera usando la vida de otra persona. «Es tuya», se acercó. «Siempre fue tuya. Elena solo te la ocultó». Sobre eso tracé el borde de un mapa. El Reino del Norte, me di cuenta, con territorios marcados en diferentes colores. «Dijiste que la conspiración podría ser profunda. ¿Qué quisiste decir?» La mandíbula de Carlos se tensó. «He estado recibiendo informes esta mañana. Elena no actuó sola». Sacó una carpeta de cuero de debajo de una pila de libros y la abrió, extendiendo documentos sobre la mesa. Cartas, registros financieros, una lista de nombres. Ha estado en correspondencia con el señor Morales de la región sur y doña Valentina de los territorios costeros.
Ambos tienen hijas en edad de casarse. Ambos han sido muy críticos con la necesidad de una reina adecuada para el trono. Escaneé las cartas, el estómago encogiéndose. Estaban planeando asegurarse de que ningún omega adecuado llegara hasta ti. No solo planeando, ejecutando. Carlos señaló una sección de texto codificado. Esto hace referencia a 3 omegas de selecciones anteriores. Mujeres que tuvieron accidentes antes de poder ser presentadas, caídas de caballos, enfermedades repentinas, un ahogamiento. Fueron asesinadas. Sí, su voz era plana, pero sentí su rabia a través del lazo, una furia fría y controlada esperando ser desatada. Y tú habrías sido la cuarta si no hubiera reconocido el hechizo. Lo miré. ¿Cómo lo reconociste? Elena dijo que era la maldición más fuerte que el dinero podía comprar. Mi abuela me enseñó a ver a través de las ilusiones cuando era un niño. Un rastro de sonrisa cruzó su rostro. Decía que un rey que pudiera ser engañado por las apariencias no duraría ni un año en el trono. Mujer inteligente, mujer aterradora. Pero sí, volví a los documentos, un nombre en particular me llamó la atención. ¿Quién es Federico? Carlos se quedó quieto. ¿Dónde viste ese nombre? Señalé una carta cerca del fondo de la pila, una sola línea, casi una postdata. Fenrich confirma que la chica Ashbourne no será una amenaza. El linaje termina con ella. Federico, dijo Carlos lentamente, es mi primo, el hijo de Elena, el hermano de Lucía. Sí, es parte de mi consejo. Tiene acceso a... Se interrumpió dándose cuenta. A informes de inteligencia, movimientos de tropas, los registros de búsqueda de supervivientes Ashbourne. Sentí frío a pesar del fuego crepitante cercano. Ha estado dándoles información durante años, aparentemente. Carlos volvió a meter los documentos en la carpeta, sus movimientos bruscos por la furia apenas contenida. Sabía que estaba buscando, sabía que me estaba acercando, y me ha estado saboteando a cada paso mientras me sonreía a la cara. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho en el momento en que sospeché que algo andaba mal. Me miró a los ojos y vi al rey bajo el hombre, implacable, calculador y listo para la guerra. Voy a dejar que piensen que han ganado, que crean que sigues maldita y aislada. Y luego voy a desmantelar toda su red antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Extendió la mano, sus dedos rozando mi mejilla. Pero primero, necesito saber que estás a salvo. Que pase lo que pase después, no pueden tocarte. Mi respiración se entrecortó. ¿Cómo? Completando el lazo. Las palabras flotaron entre nosotros, pesadas de implicación. Si nos unimos completamente, continuó Carlos, nuestra conexión se vuelve inquebrantable. Podré encontrarte en cualquier lugar, sentir si estás en peligro, protegerte incluso cuando no esté físicamente presente. Y tú podrás controlarme. No quise decirlo, pero el miedo se me escapó de todos modos. La mano de Carlos se retiró. Él retrocedió. El dolor asomó en sus rasgos antes de que los disciplinara en una neutralidad. No, el lazo no funciona así, es un puente, no una cadena. Hizo una pausa. Pero entiendo por qué lo temerías. Apenas me conoces. Has pasado semanas siendo controlada, maldecida y tratada como propiedad. Se acercó a la ventana, dándome espacio. No te pediré que completes el lazo hasta que estés lista. Si alguna vez lo estás, el lazo parcial que tenemos ahora ofrece algo de protección. Tendrá que ser suficiente. Observé su reflejo en el cristal, la tensión en sus hombros, la forma cuidadosa en que se mantenía alejado de mí. Me estaba dando una opción de nuevo. ¿Y si vienen a por mí antes de que me decida? Carlos se giró. Entonces quemaré su mundo entero hasta las cenizas.
La certeza en su voz debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir algo que no había sentido en años. Protegida. Muéstrame más, dije, señalando los documentos. Todo lo que sabes sobre ellos. Si voy a ser parte de esta lucha, quiero entender a qué nos enfrentamos. Algo cambió en la expresión de Carlos. Respeto, quizás, o el comienzo de ello. ¿Estás segura? Intentaron matarme. Levanté la barbilla. Quiero verlos caer. Por primera vez desde que nos conocimos, Carlos sonrió. Una sonrisa de verdad, feroz y cálida. Entonces, pongámonos a trabajar. Los siguientes 3 días lo cambiaron todo. Había esperado ser recluida, protegida y tratada como una reliquia frágil de un linaje muerto. En cambio, Carlos me trató como a una compañera. Todas las mañanas nos reuníamos en la biblioteca para revisar informes de inteligencia. Todas las tardes entrenaba con Ana, defensa personal básica, cómo usar un cuchillo, cómo liberarme de un agarre. Todas las noches cenábamos juntos, a veces con abuela Inés, a veces a solas. Aprendí que Carlos odiaba las cenas formales pero amaba los pasteles de miel de la cocina. Que había subido al trono a los 22 años, después de que su padre muriera de una enfermedad debilitante que los curanderos no supieron explicar. Él sospechaba que había sido veneno, pero nunca pudo probarlo. Aprendí que leía filosofía antes de acostarse y entrenaba con sus guerreros al amanecer, que recordaba el nombre de cada sirviente en el refugio de hierro, que su lobo emergía cuando sus emociones estaban a flor de piel, el oro se derramaba en sus ojos y sus colmillos se alargaban cuando estaba enojado o protector, o cada vez más, cuando me miraba. Y aprendí que el lazo entre nosotros se hacía más fuerte cada día. Comenzó como un susurro, una conciencia de su presencia, sus estados de ánimo, su dirección general. Al tercer día era un zumbido constante bajo mi piel. Sabía cuándo estaba frustrado con los informes del consejo. Sentía su diversión cuando abuela Inés hacía comentarios mordaces sobre el lado de la familia de su madre. Percibía su inquietud por la noche, paseándose por sus habitaciones 2 pisos por encima de las mías. Intentaba no pensar en lo que significaba esa inquietud. La tercera noche me encontré en la torre este, ahora nuestra torre, observando cómo el sol se ponía detrás de las montañas. La cascada rugía a lo lejos, la niebla ascendía como fantasmas. Necesitaba aire, espacio, un momento lejos de la intensidad de estar cerca de Carlos. El lazo hacía imposible ignorarlo. Me hacía hiperconsciente de cada mirada, cada roce accidental de los dedos y cada momento en que su voz bajaba cuando estábamos solos. Lo oí antes de verlo. Pasos en la piedra, firmes y sin prisas. Luego estaba a mi lado, apoyado en el parapeto, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. ¿No podías dormir?, preguntó. No podía dejar de pensar en ti, pensé. Siempre tú. Todo, dije en su lugar. Hace 3 semanas estaba fregando suelos y tratando de sobrevivir hasta la mañana. Ahora estoy en una fortaleza, leyendo informes de traición, entrenando con cuchillos. Sacudí la cabeza. No parece real. ¿Qué parte? Me giré para mirarlo. La luz menguante capturó sus rasgos, suavizando los bordes afilados, haciéndolo parecer más joven, menos como un rey, más como un hombre que cargaba un peso que nunca había pedido. Todo. Y tú, Carlos, tú sobre todo. Hice una pausa. Algo cambió en su expresión. ¿Qué hay en mí que no parece real? La forma en que me miras. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, como si importara, como si no fuera útil solo por mi sangre. Carlos guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era áspera.
¿Sabes lo que pensé la primera vez que te vi? Antes de darme cuenta de quién eras, antes de ver a través del glamour, ¿que era un monstruo? ¿Que eras valiente? Se giró para mirarme de lleno. Entraste en ese salón sabiendo que todos te despreciarían, sabiendo que probablemente morirías, y aún así mantuviste la cabeza erguida. No suplicaste, no te acobardaste, simplemente lo soportaste. Su mano se alzó, planeando cerca de mi cara, pero sin tocarla. Pensé que quien maldijo a esta mujer quería destruirla, y fallaron, porque nada de lo que hicieron pudo romper lo que ella es por dentro. Mi garganta se apretó. No podías haber sabido eso. Lo sabía. Sus dedos finalmente hicieron contacto, apartando un mechón de pelo detrás de mi oreja. Y luego el glamour cayó y eras hermosa. Y pensé, se detuvo. Su mandíbula se tensó. ¿Pensaste que estaba en serios problemas? A pesar de todo, me reí. ¿El rey Alfa en problemas por una sirvienta de cocina? El rey Alfa me corrigió suavemente, completamente deshecho por una mujer que tiene todas las razones para desconfiar de él, pero que sigue eligiendo quedarse de todos modos. El aire entre nosotros se hizo denso. Podía sentir su corazón a través del lazo, más rápido de lo normal. Podía sentir el mío a su mismo ritmo. Carlos, lo sé, su pulgar trazó mi pómulo y me estremecí. Es demasiado rápido, demasiado. Has pasado por un infierno y lo último que necesitas soy yo presionándote. Lo besé, no lo planeé, no pensé, simplemente me puse de puntillas y presioné mi boca contra la suya, tragándome cualquier protesta noble que hubiera estado a punto de hacer. Por un terrible segundo, se quedó rígido. Luego, sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él, y me devolvió el beso con una desesperación que me robó el aliento. Sus manos se enredaron en mi cabello. Su boca se movió sobre la mía como si estuviera muriéndose de hambre, y yo fuera su sustento. El lazo entre nosotros ardió brillante y feroz, y me sentí disolviéndome en él, en Carlos. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente presionada contra la mía. María. Mi nombre era una oración en sus labios. Dime que me detenga. Dime que esto es demasiado rápido, demasiado complicado, demasiado peligroso. ¿Es todo eso? Entonces no me importa. Le agarré la parte delantera de la camisa, manteniéndolo cerca. Pasé toda mi vida siendo cuidadosa, siendo invisible, sobreviviendo. Mi voz se quebró. Estoy cansada de sobrevivir. Quiero vivir. Y cuando estoy contigo, me siento viva por primera vez en años. Carlos emitió un sonido bajo en su garganta. Algo entre un gemido y un gruñido. Vas a ser mi muerte probablemente. Sonreí contra su boca, pero no esta noche. Me besó de nuevo, más suave esta vez, más lento, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. No lo teníamos, pero por un momento perfecto, de pie en esa torre con las estrellas emergiendo sobre nosotros, me dejé creer que sí. ¿No os parece que, a veces, los momentos más intensos son los que parecen más frágiles? El ataque llegó a la mañana siguiente. Estaba en la biblioteca, revisando mapas de la región sur, cuando el lazo gritó una advertencia. No un susurro, no un zumbido, sino una oleada violenta de algo malo que me hizo doblarme. ¡Carlos! Corrí. Los pasillos pasaron borrosos a mi lado. Los sirvientes gritaban preguntas que no escuché. Seguí el tirón del hechizo, dejando que me guiara por pasadizos que nunca había memorizado, escaleras que nunca había subido. Lo encontré en el gran salón, de pie sobre un cuerpo. Federico. El hombre estaba de rodillas, sangrando por una herida en el hombro. Dos guerreros lo sujetaban.
Carlos estaba delante de él, y el rey que vi ahora no se parecía en nada al hombre que me había besado bajo las estrellas. Este era el ejecutor, el monarca implacable. El oro ardía en sus ojos y su voz era helada. Dilo de nuevo. Federico se rió, sangre en sus dientes. ¿Me oíste, primo? La chica ya está muerta. Veneno en su té de la mañana. A estas alturas, su corazón ya debería estar. La cabeza de Carlos se giró bruscamente hacia la puerta, hacia mí. El alivio que se estrelló a través del lazo casi me hizo caer de rodillas. Imposible. Federico respiró, su sonrisa vacilando. La dosis era letal. Debería estar. No lo bebí. Di un paso adelante, mis piernas más firmes de lo que tenían derecho a estar. Algo sabía mal, amargo debajo de la miel. El rostro de Federico se contorsionó. Sentidos Ashbourne. Por supuesto, el antiguo linaje podía detectar. Se cortó, pero demasiado tarde. Podía detectar veneno. Terminó Carlos, su voz mortalmente silenciosa. Por eso la conquista de mi abuelo requirió engaño en lugar de asesinato directo. Por eso los Ashbourne fueron masacrados en sus camas en lugar de ser asesinados en los banquetes. Se agachó ante Federico. Lo sabías. Tu madre te lo contó todo sobre el linaje, cada fuerza, cada debilidad. Hicimos lo que fue necesario. La compostura de Federico se quebró, la desesperación se filtró. El reino necesita nuestra sangre en el trono, no una línea mestiza de brujas de Seto y habitantes del bosque. Helena debería haber sido reina. Yo debería haber sido heredero. En cambio, serás un cadáver. Mátame entonces. La sonrisa de Federico volvió, delgada y viciosa. No importará, mi madre ya está en movimiento. Tu pequeña fortaleza no protegerá a la chica para siempre. Y cuando Helena la encuentre, y lo hará, terminará lo que el veneno empezó. Carlos se puso de pie. Por un largo momento, no dijo nada. Luego se giró hacia sus guerreros. Llévenselo a las celdas. Manténganlo con vida. Tiene información que necesito. Después de que se llevaron a Federico, Carlos se acercó a mí. Sus manos enmarcaron mi cara, inclinándola, buscando mis ojos. ¿Estás segura de que no estás herida? Estoy bien. No bebí lo suficiente para. Lo sentí. Su voz tembló a través del lazo. Sentí un miedo que no era mío. Y pensé. Me atrajo contra su pecho, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. Pensé que te había perdido. Presioné mi cara contra su camisa, respirándolo. Estoy aquí. Estoy a salvo. No estás a salvo. Se echó hacia atrás, su expresión endureciéndose. Helena sabe dónde estás. Vendrá con todo lo que tiene. Entonces que venga. María, no. Le agarré los brazos. No voy a huir. No voy a esconderme en algún pueblo distante mientras tú luchas mis batallas. Esta es mi sangre. Quieren mi muerte. Están planeando. Tengo derecho a enfrentarlos. Tienes derecho a vivir. Entonces ayúdame a hacer ambas cosas. Lo miré a los ojos sin pestañear. Enséñame, entréname. Déjame ser parte de la estrategia en lugar del premio por el que todos luchan. Carlos me miró fijamente. Sentí su resistencia a través del lazo. El impulso primordial de proteger, de refugiar, de encerrarme donde nada pudiera tocarme. Pero debajo de eso, creciendo más fuerte, respeto. Abuela Inés te va a amar, murmuró. ¿Eso es un sí? Me besó la frente. Es un eres aterradora y me tienes asombrado. Lo acepto. El ejército de Helena llegó al atardecer.
Estaba en la torre este, ahora nuestra torre, y observé cómo las antorchas se extendían por el valle como una enfermedad. Cientos de ellas, quizás miles. Demasiadas para que la guarnición del refugio de hierro luchara directamente. Ha llamado a todos los aliados que tenía. La voz de Carlos era sombría mientras se unía a mí. Morales, Valentina, tres señores menores que ni siquiera sabía que estaban comprometidos. ¿Cuánto tiempo puede resistir la fortaleza? Días, quizás semanas, si racionamos con cuidado. Hizo una pausa. Pero ella no está planeando un asedio. ¿Y Federico? Pregunté. El pánico se acumulaba en mi estómago. La mandíbula de Carlos se tensó. Se fue. Alguien lo liberó durante la noche. Uno de los espías de Elena, muy probablemente. Encontramos a dos guardias muertos cerca de las celdas. Antes de que pudiera responder, una flecha se arqueó sobre los muros, dejando un rastro de fuego. Golpeó el patio de abajo y un pergamino flotó libremente. Un guerrero lo recuperó, llevándoselo a Carlos. Su rostro palideció mientras leía. ¿Qué dice? Me entregó el pergamino. Entréganos a la bruja Ashbourne al amanecer, y tu gente será perdonada. Niégate, y quemaremos el refugio de hierro hasta los cimientos. Cada hombre, mujer y niño dentro morirá gritando. Tienes hasta el amanecer. Mi sangre se heló. Está mintiendo. No puede romper estas paredes. No necesita romperlas. La voz de Carlos era hueca. Las protecciones del refugio de hierro protegen contra intrusiones mágicas, pero Federico ha estado aquí durante años. ¿Crees que él lo hizo? Creo que mi primo fue minucioso. Carlos arrugó el pergamino. Y creo que Elena cuenta con que yo sacrifique a todos a los que he jurado proteger por el bien de una mujer. Sentí el peso de esas palabras instalarse en mis huesos. Una mujer, yo. Miré las antorchas abajo, la fortaleza llena de sirvientes y guerreros y familias que me habían acogido sin dudar. A Ana, que había sido tan amable. A abuela Inés, que ya había perdido tanto. Carlos, mi voz era firme, a pesar del temblor en mi pecho. Si me rindo, no. Me agarró por los hombros, su agarre casi doloroso. ¿Crees que te dejaría ir allí? ¿Crees que podría vivir conmigo mismo después? ¿Podrías vivir contigo mismo si todos ellos arden por mi culpa? No arderán, no los dejaré. ¿Cómo? Las lágrimas empañaron mi visión. ¿Cómo detienes un ejército con una protección rota y una guarnición esquelética? Carlos se quedó en silencio. A través del lazo sentí su desesperación, el cálculo imposible de un rey que intenta salvar a todos y sabe que no puede. Entonces la voz de abuela Inés cortó la oscuridad. «No los detienes». La anciana emergió de la escalera, sus ojos brillando con algo que podría haber sido locura o brillantez. «Los rodeas». Sostuvo un anillo de llaves antiguas. «Hay un pasaje debajo de la montaña. Mi abuela lo construyó hace 300 años exactamente para esta situación». Miró a María. «¿Querías luchar, muchacha? Aquí está tu oportunidad». El pasaje lleva detrás de sus líneas, directamente a la tienda de mando de Elena. Un golpe directo. Carlos respiró. Cortar la cabeza y el cuerpo cae. Abuela Inés le lanzó las llaves. 20 guerreros. No más o serás detectado. Muévete rápido, golpea fuerte y termina esto antes del amanecer. Miré a Carlos a los ojos. Juntos. No dudó. Juntos. El pasaje era antiguo, estrecho y absolutamente aterrador. Seguía a Carlos a través de la oscuridad, 20 guerreros detrás de nosotros, la luz de las antorchas parpadeando contra las paredes talladas con símbolos que no reconocí.
El aire olía a tierra y a vejez y a algo más antiguo. Magia, quizás, que aún perduraba de quienquiera que hubiera construido este lugar. Salimos detrás del campamento enemigo, exactamente como abuela Inés había prometido. El caos del asedio jugó a nuestro favor. Toda la atención estaba en la fortaleza, en el asalto inminente. Nadie esperaba un ataque desde atrás. Nos movimos como sombras. Carlos nos guió a través del laberinto de tiendas, silencioso y letal. Los guardias caían sin levantar alarmas. El lazo entre Carlos y yo vibraba con un propósito compartido. Sabía a dónde iba, qué planeaba, sin que se dijera una palabra. Entonces llegamos a la tienda de Elena. Era más grande que las demás, seda carmesí que resplandecía con bordados dorados. 2 guardias vigilaban la entrada. Los guerreros de Carlos los derribaron en segundos. El lazo gritó una advertencia. Algo andaba mal. «Espera», susurré, agarrando el brazo de Carlos. «Siento...» Entonces lo vi. El manto de Ana, desechado cerca de la entrada de la tienda, manchado de sangre. «Sabían que veníamos», respiró Carlos. «Federico debe haberles hablado del pasaje». Dentro Elena estaba esperando, sentada en una silla ornamentada, vestida para la guerra, su cabello plateado recogido y su sonrisa fría como el invierno. Federico estaba a su lado, su escape confirmado, y entre ellos, atada a una silla con cadenas de hierro, estaba Ana. «Ana», respiré. La chica de pelo cobrizo levantó la vista, el terror en sus ojos. La sangre goteaba de un corte en su sien. «Ah, aquí está». Elena se levantó con gracia. «La bruja Ashbourne. Viene a entregarse». «¡Qué noble!». «Déjala ir». La voz de Carlos era hielo. «Esto es entre nosotros». «¿Lo es?». Elena ladeó la cabeza. «Verás, sobrino, he aprendido algo interesante sobre los lazos de pareja. Son terriblemente inconvenientes. Toda esa emoción compartida, esa sensación compartida, hace que los reyes hagan cosas estúpidas». Asintió a Federico. Él apretó una hoja contra la garganta de Ana. «Esto es lo que va a pasar», continuó Elena. «Tu pequeña Ashbourne va a completar el lazo con mi hijo en lugar de contigo. A la magia no le importa el amor, solo la sangre y el consentimiento. Y una vez que se haya unido a Federico, el poder Ashbourne pasará a mi linaje». «No lo haré», empecé. «Lo harás». La sonrisa de Elena se agudizó. «O mataré a cada persona en esa fortaleza, empezando por tu preciosa amiga aquí». La hoja mordió la piel de Ana. Ella gimió. Sentí la rabia de Carlos a través del lazo, volcánica, apenas contenida. Pero ahora estábamos rodeados. Habían entrado más guardias. Elena había planeado esto. «Elige», dijo Elena. «Únete a mi hijo o mira cómo mueren todos». Mi mente corrió. Pensé en las historias que mi madre me había contado sobre el linaje Ashbourne, sobre la antigua magia que fluía por mis venas, sobre por qué Elena la quería tan desesperadamente. «El lazo no funciona así», había dicho Carlos. «Es un puente, no una cadena». Pero, ¿y si el puente pudiera convertirse en un arma? «Bien», dije. «María». La voz de Carlos estaba angustiada. «No». Me giré hacia él, rogándole que entendiera. «Confía en mí». Lo vi en sus ojos, la lucha, el miedo, la esperanza desesperada. Luego, lentamente, asintió. Me acerqué a Federico. Soltó a Ana, empujándola a un lado, sus ojos brillando con triunfo. «Sabía que entrarías en razón», dijo. «El lazo es simple. Solo toma mi mano y acepta». Tomé su mano y derramé cada gota de magia Ashbourne que poseía en él. El efecto fue instantáneo. Federico gritó mientras una luz dorada brotaba de nuestras manos unidas. Pero no era magia de unión.
Era magia de rechazo. El mismo poder que había permitido a mis ancestros detectar veneno, ver a través de ilusiones, reconocer mentiras. Lo dirigí hacia afuera. La ilusión de Federico se hizo añicos. Cada hechizo que había usado, cada mentira que había contado, cada oscuro secreto que había ocultado, todo se desprendió, inundando la tienda de visiones. Federico envenenando al padre de Carlos. Federico organizando los accidentes que mataron a los otros Omegas. Federico dando información a los enemigos. Federico planeando el asesinato de Carlos una vez que Helena asegurara el trono. Los guerreros lo vieron todo. Helena lo vio todo. No, Federico gimió, colapsando mientras la magia lo quemaba. Eso no fue, no puedes. Lo solté, retrocediendo. Mis piernas temblaban. Mi visión se nublaba, pero me mantuve erguida. El linaje Ashbourne, dije en voz baja, no solo detecta mentiras, las revela. Me giré hacia Helena. Es tu turno. El rostro de Helena se contorsionó de rabia. Se abalanzó sobre mí. Una daga apareció en su mano. Carlos se movió más rápido. Su espada interceptó la suya, desviándola. Chocaron una vez, dos veces, y luego la espada de Carlos estaba en su garganta. Se acabó, dijo. Tu conspiración está expuesta. Tus aliados han visto la verdad. Ríndete, y te daré un juicio. Por un momento la compostura de Helena se resquebrajó. Miró a su hijo retorciéndose en el suelo, a los guerreros que se habían vuelto contra ella, al rey al que había intentado manipular desde que era un niño. Luego se rió. ¿Crees que has ganado? Los señores del sur nunca aceptarán a una reina Ashbourne. El reino se hará pedazos. Quizás, la voz de Carlos era fría, pero será mi reino, no el tuyo. Miró a sus guerreros. Llévensela. El alba rompió sobre el refugio de hierro, suave y dorada. Estaba de pie en la torre este, nuestra torre ahora, envuelta en una capa de piel, observando cómo el campamento enemigo se disolvía abajo. Sin la orden de Helena, sin las mentiras de Federico, la alianza se había desmoronado. Los señores que habían marchado para la conquista ahora negociaban su rendición, desesperados por distanciarse de la conspiración. Se acabó. Pasos detrás de mí. No necesité girarme. Deberías estar durmiendo, dijo Carlos, uniéndose a mí en el parapeto. Te agotaste por completo. Dormiré más tarde. Me apoyé en él mientras me rodeaba con el brazo. Quería ver el amanecer. Nos quedamos en un silencio cómodo, observando cómo la luz se extendía por las montañas. Lo que hiciste en esa tienda, dijo Carlos finalmente. Nunca había visto magia así. Ni yo, negué con la cabeza. No sabía que podía hacerlo hasta que lo intenté. Solo recordé lo que mi madre me dijo una vez, que el poder Ashbourne responde a la verdad. Pensé que si presionaba lo suficiente, lo destruiste. Había asombro en la voz de Carlos. No físicamente, pero por completo. Cada mentira que había contado, expuesta para que todos la vieran. Parecía apropiado. Se giró para mirarme. A la luz de la mañana, sus ojos eran más dorados que grises. Casi te pierdo, dijo en voz baja, cuando le tomaste la mano, cuando pensé que ibas a unirte a él. Nunca lo habría hecho. Lo sé ahora. Sus manos se tensaron en mi cintura. Pero en ese momento me di cuenta de algo. ¿Qué? Que no puedo hacer esto sin ti. Presionó su frente contra la mía. He estado solo tanto tiempo, María, cargando el peso de la corona, la búsqueda de tu linaje, la amenaza constante de la traición. Me convencí de que no necesitaba a nadie, que necesitar a la gente era debilidad. Y ahora sé que necesitarte no es debilidad, es lo único que me mantiene humano.
Se echó hacia atrás para mirarme. Te amo, no por tu sangre o tu poder, o lo que puedes hacer por el reino. Te amo. La mujer que mantuvo la cabeza alta cuando todos la despreciaron, que me besó primero porque estaba cansada de ser cuidadosa, que salvó a mi pueblo confiando en una magia que nunca había usado. Mis ojos ardieron. Carlos, déjame terminar. Respiró hondo. Después del juicio, después de que todo se asiente, serás libre de irte si quieres. El lazo se puede manejar, suprimir. No te atraparé aquí. ¿Es eso lo que crees? ¿Que quiero irme? Creo que mereces la opción. Me reí medio sollozando. Eres un hombre imposible. Lo besé, derramando todo lo que sentía en ese beso. El miedo, la esperanza, el amor que había crecido más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Cuando me separé, estaba sonriendo. No me voy, ni ahora, ni nunca. Acaricié su rostro. Yo también te amo, Carlos, y elijo esto, te elijo a ti. El lazo entre nosotros brilló, más brillante que el amanecer, sellando algo que había sido inevitable desde el momento en que nuestras miradas se encontraron en ese altar. Entonces, cásate conmigo, dijo, como es debido, no porque la tradición lo exija, sino porque quiero que todos sepan que eres mía y yo soy tuyo. ¿Eso es una propuesta o una orden? Él sonrió. ¿Cuál me consigue un sí? Fingí considerarlo. La propuesta, definitivamente la propuesta. Entonces, te estoy proponiendo. Entonces, acepto. Me alzó en sus brazos, haciéndome girar hasta que estuve mareada y riendo. Desde algún lugar de abajo, la voz de abuela Inés se elevó. ¡Por fin! Empezaba a pensar que me moriría antes de que él se atreviera. Ambos reímos, abrazados mientras el sol se alzaba más. El juicio fue rápido. Elena y Federico se presentaron ante los señores reunidos. Cada crimen al descubierto por mi revelación. La evidencia era abrumadora. No solo mi magia, sino documentos, testigos, la confesión de guardias a los que se les había prometido amnistía. El veredicto fue unánime. Culpables de traición, asesinato y conspiración contra la corona. Fueron ejecutados al mediodía. No presencié la ejecución. Ya había visto suficiente de la crueldad de Elena para toda una vida. En cambio, me senté con Ana en el jardín, ayudando a mi amiga a recuperarse de su calvario. Me salvaste la vida, dijo Ana, tocando el corte que aún curaba en su sien. Si tú no hubieras hecho eso de la magia, yo habría hecho lo mismo por ti. Lo habría intentado. Ana sonrió débilmente. Pero yo no tengo poderes ancestrales. Tienes algo mejor. Le apreté la mano. Tienes coraje. No te quebraste. Incluso cuando Federico te amenazó, eso importa. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. ¿Serás realmente reina? ¿Oficialmente? Aparentemente. Sacudí la cabeza. Todavía no me lo creo del todo. Yo sí. La sonrisa de Ana se hizo más fuerte. Serás brillante. La ceremonia de unión, esa vez sí, se llevó a cabo bajo la luna llena, exactamente 3 semanas después de que me arrastraran a un altar, esperando morir. Esta vez, todo era diferente. Llevaba seda azul medianoche que combinaba con las pieles formales de Carlos, flores silvestres trenzadas en mi cabello, sin cadenas, sin maldiciones, sin miedo. Solo el hombre al que amaba esperando en el altar, sus ojos brillando con algo que parecía asombro. Abuela Inés ofició la ceremonia, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus mejillas curtidas. Tú, Carlos de la Casa Valderas, tomas a esta mujer como tu compañera unida para quererla, protegerla y honrarla todos los días de tu vida. Sí, lo hago. Su voz sonó clara. Y tú, María de los Ashbourne,
Tomas a este hombre como tu compañero unido, para quererlo, protegerlo y honrarlo todos los días de tu vida. Lo miré, a este rey que había visto a través de mi maldición, que me había ofrecido libertad una y otra vez, que me había amado cuando yo todavía estaba aprendiendo a amarme a mí misma. Sí, lo hago. El lazo se completó con una oleada de calor y luz, no una cadena, tal como él había prometido, un puente, una conexión, un hogar. Carlos me besó, y la multitud estalló en vítores. Más tarde, mucho más tarde, estábamos enredados en nuestras habitaciones. Dime algo, murmuró Carlos, trazando patrones en mi hombro. Algo que no sepa. Pensé por un momento. Cuando Elena me maldijo por primera vez, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volverían a verme, que nunca me querrían, que nunca importaría a nadie. Y ahora me doy cuenta de que la maldición fue un regalo. Me incorporé para mirarlo, porque me viste de todos modos, no a pesar de cómo me veía, sino por quién era por dentro. Viste la verdad cuando todos los demás vieron la mentira. La mentira. Su mano acunó mi mejilla. Habría sido extraordinaria conmigo o sin mí. Quizás, pero me alegro de no tener que averiguarlo. Me atrajo hacia otro beso, suave y dulce. Tu turno, dije contra sus labios. Dime algo. Lo sabía, admitió, antes de la ceremonia. Incluso antes de ver a través del glamour, había algo en ti que me llamaba. La forma en que caminabas, la forma en que no te acobardabas. Creo que mi lobo te reconoció antes que yo. Amor a primera vista. Reconocimiento. Sonrió. Como volver a un hogar en el que nunca había estado. Me acurruqué contra su pecho, escuchando el latido de su corazón, firme, fuerte, perfectamente sincronizado con el mío a través del lazo. Pensé en la chica que había estado fregando suelos en la casa de Elena, soñando con la libertad, sin imaginar nunca que la encontraría en los brazos de un rey. Me habían vendido como un monstruo, ofrecida a la muerte. En cambio, había sido reclamada. En cambio, había sido amada. Gracias, susurré. ¿Por qué? Por verme. Carlos me besó el pelo. Gracias por dejarme. Fuera la luna colgaba llena y brillante sobre el refugio de hierro. En algún lugar de la fortaleza, los sirvientes limpiaban la celebración. Los guerreros brindaban por la felicidad de su rey. Abuela Inés probablemente estaba criticando la selección de vinos. Y en la torre más alta, envuelta en calidez y amor y la promesa de un mañana, finalmente comprendí lo que significaba pertenecer. Y hoy, hoy sigo sintiendo esa mezcla de vértigo y gratitud. A veces miro a Carlos y a mi vida aquí y pienso que todo fue tan rápido, tan inverosímil. ¿Fue la magia? ¿Fue el destino? ¿O simplemente la elección de dos personas que estaban cansadas de la soledad y la mentira? Supongo que es un poco de todo. Nada es blanco o negro en esta vida, ¿verdad? No hay finales perfectos de cuento. Hay días buenos y días malos, desafíos y pequeñas victorias. Pero sé que lo que tenemos, esta vida que hemos construido, es nuestra. Y eso al final es lo único que importa.